La fábula del osito hormiguero que se convirtió en mariposa. Eran unos días profundamente grises para el osito. Estaba perdido y se sentía también perdido. Miraba a su alrededor y veía todo blanco, como sin horizonte. Era todo un vacío, un escenario insólito. De un momento a otro se miró a sí mismo y se dio cuenta de que su pelaje era completamente blanco también. Se sentía profundamente desnudo, o quizás sería que todo su pelaje se volvió cano de un momento a otro y no fue consciente de ello. Él se encontraba asustado, no se reconocía, no sabía quién era ni dónde se encontraba. Estaba rodeado de la nada y acompañado por un fuerte viento que le mandaba mensajes fugaces en forma de silbidos que él no sabía cómo interpretar. Poco a poco se fue dando cuenta de que se encontraba en medio de un fuerte y duro invierno con temperaturas gélidas. Se encontraba en un alto de montañas y desde ahí divisaba varias localidades, pero todas muy lejanas y apenas se cruzaba con pocos animales. Le llamó la atención mientras tanteaba el terreno un pivote en un alto con piedras, como si de un mirador se tratara. Se subió ahí y sintió una profunda sensación de paz y energía positiva. Este hecho, en concreto, le permitió adquirir la energía necesaria para buscar más profundamente un lugar donde dormir. Recorriendo unos cuantos kilómetros y en un valle inmensamente nevado y rodeado de pinos, acabó encontrando una cueva. Cueva San García ponía en la entrada. Se dio cuenta enseguida de que estaba remodelada la entrada e incluso hubo detalles de aquella obra que le resultaron ser familiares. El osito así encontró una cueva en la que él poder pasar aquel gélido invierno. En ese punto empezaría ese proceso de hibernación que sin saberlo le llevaría más de 2 años y medio de su vida. Durante todo ese proceso tuvo mucho tiempo para desaprender y reaprender muchos comportamientos y pensamientos, además de analizar el camino que había llevado para acabar en esa cueva. El osito aprendió poco a poco a abrazarse a sí mismo y a mimarse mucho, y lo más importante, a perdonarse a sí mismo todo aquello que tendría que perdonar. El proceso fue muy duro, pero se hizo más ameno y gratificante gracias a la profunda amistad que adquirió con unas compañeras de aventura muy importantes, las hormigas. El osito y las hormigas desde el principio se llevaron muy bien. Se ayudaban mutuamente en el interior de aquella oscura cueva en los quehaceres diarios. El osito notó un gran cambio en cuanto a su instinto de supervivencia y es que, aunque anteriormente se alimentaba exclusivamente de hormigas, en este nuevo punto de su vida su organismo no aceptaba alimentarse de ellas, sino que, por el contrario, sintió la bonita necesidad de aprender de ellas y observar lo buenas trabajadoras que eran, lo organizadas y la magnífica labor que hacían trabajando en grupo. Pero lo que más le llamó la atención fue que poquito a poquito, mejor dicho, pasito a pasito, conseguían cosas increíbles. En esos momentos pensó el osito en alto para sí mismo: ¿cómo me las voy a comer si son mis mejores maestras? Toda la vida me alimentaba de ellas y no era consciente para nada de que simplemente observándolas aprendería mucho más que si las usaba como alimento. La solución la tenía en mis narices, y nunca mejor dicho, y nunca lo supe ver. Todo a partir de ahí empezó a cambiar. El osito fue consciente de que si cambiaba la manera en que percibía la realidad, ésta cambiaría también, y que si se detenía a observar más detalladamente sus propios comportamientos, las respuestas tan ansiadas irían llegando poco a poco, y efectivamente así fue. Poco a poco, o mejor dicho, paso a paso, tras más de 2 años y medio de hibernación y de profunda oscuridad en aquella oscura y fría, pero confortable cueva, empezó a vislumbrar la luz de nuevo por aquella entrada de la oscura cueva. Los rayos de sol comenzaron a ser tenues y débiles al principio, pero el osito comenzaba a percibir aquella nueva luz como una señal de avance y de llamada. Pasando los días, la intensidad de esa luz fue cada vez mayor e incluso hizo que se generara una mayor temperatura que le hacía sentir la necesidad de abandonar esa cueva. En uno de esos momentos, el osito, al percibir esa nueva luz,
le permitió darse cuenta de que había recuperado el color original y verdadero de su pelaje. Era brillante, poderoso y de un color vital. En el fondo de la cueva también pudo observar cómo efectivamente ahí estaba ese pelaje viejo que poco a poco había ido desprendiendo. En esos momentos las hormigas sabían que algo nuevo tendría que pasar y que todas esas nuevas señales que la vida estaban ocurriendo sería para algo. Todas ellas se subieron alrededor del osito y en forma de abrazo le dijeron que tenía que abandonar esa cueva, que su sitio ya no estaba con ellas, que debía continuar su camino. El osito, aún incrédulo e indeciso a la vez que temeroso, se emocionó con aquella despedida tan emotiva que le estaban preparando sus amigas las hormiguitas. Entre todas ellas lo tuvieron que empujar a salir de la cueva guiadas por esa luz hermosa que provenía de esos días del inicio de la primavera. Quizás esa luz siempre estuvo ahí y el osito nunca antes la percibió, o realmente apareció un día sin más. Es algo que nunca sabremos. Cuando el osito atravesó aquella salida de la cueva y puso sus patitas temblando sobre aquella hierba verde y fresca, sintió un contacto con la naturaleza extremadamente potente. Sintió una mágica sensación de conexión de nuevo consigo mismo, y se le generó en su interior una fuerza extraordinaria que le permitió gritar desde aquel alto de San García: «Querido mundo, regresé, y esta vez sí regresé para quedarme». La vida le brindó y le regaló el lujo de parar y reconfigurar desde cero su nuevo yo. Aprendió a aprender todo aquello que en la escuela formal no se enseñaba por ningún lado, a ser uno mismo, o al menos a intentarlo, y hacerlo desde ese nuevo punto de mira. Al dar aquel paso, el osito sentía la necesidad de volver a aquel monolito en forma de mirador, que le inspiró años atrás en la búsqueda de aquella cueva refugio donde acabaría conociendo a sus amigas las hormiguitas. Siguió su instinto y atravesó esa senda de San García, pasó por el pico del Castro, camino al pico Baldosa. Pero de un momento a otro sintió una extraña sensación en su cuerpo, con unas nuevas apariciones a su alrededor en forma de personas. Eran todo sensaciones. Comenzó a ver a Alicia viviendo feliz en el País de las Maravillas, a una pareja joven y apuesta, sobrevolando la Peña Cervera sobre una alfombra al canto de un mundo ideal, rodeado de fotos que siempre promulgaban su amor eterno. ¿Pero sería verdad? Una tierna jovencita escogiendo una hermosa manzana de un árbol con un cartel que decía: «El fruto del conocimiento», mientras una bruja vestida de negro lo observaba escondida. También le apareció un joven detective con una gabardina blanca y un flequillo rubio para atrás, acompañado de un perrito blanco en busca de las pruebas del delito. También apareció un joven pastorcito con un pequeño rebaño de ovejas que gritaba: «¡Que viene el lobo!». Y al final nadie le acabó creyendo, pero el lobo acabó dañando a las ovejas, incluida aquella de lana negra. Lo acompañaba también a este último un amiguito en forma de marioneta de madera, con vida, pero con una nariz muy, 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 muy larga. Y al final de todo apareció de la nada un Pepito Grillo, que susurrando y dándole un golpecito detrás de la oreja y al lado del hombro, al osito le dijo indicándole: «Continúa tu verdadero camino, déjate de pamplinas, todo eso está en tu mente, ya pasó». En aquel lapsus, que duró escasos minutos, el osito se dio cuenta de que todas aquellas escenas aún estaban en algún rincón de su mente, pero él mismo fue consciente ya de que al sentirlas de nuevo, éstas formaban ya parte de alguna otra vida anterior. Desde ese instante se generó una nueva reconexión entre aquellos pensamientos, aquellas emociones, aquella energía vital y aquella visión trascendental
que lo animó a recorrer con unas nuevas fuerzas ese nuevo camino previsto. Retomándolo de nuevo, recorrió aquel valle maravilloso, con aquellas piedras punzantes, hasta que llegó a un pequeño cerro y divisó en lo alto del mismo aquel monolito que lo estaba esperando. Antes de llegar allí, recorrió el portillo ancho y el portillo estrecho, disfrutando de aquellas maravillosas vistas, únicas en el mundo. En aquel momento era lo que el osito necesitaba, respirar aire puro y de manera plenamente consciente. Un regalo único que hacía mucho no podía disfrutar. Una vez realizada aquella pausa tan purificadora, se dirigió firmemente a aquel maravilloso mirador, la Mira de Barrio Suso. Hubo una fuerza extraordinaria que lo empujó a subirse, pero rápidamente se dio cuenta que, según daba pasos hacia esa subida, se le iba cayendo de nuevo su pelaje. Pero no era todo su pelaje, solamente era el de la parte de su lomo, de su espalda, como si de una mochila pesada se tratara. El osito se asustó al principio, pero enseguida se dio cuenta de que se sentía más ligero para poder subir a su objetivo y llegar a su meta. Al final llegó el momento esperado. No supo cómo, pero fue capaz de llegar a lo alto de esa cima y estirar sus cortitas patitas hacia ese nuevo horizonte, para sentirse de nuevo vivo. Cerró profundamente los ojos durante un largo periodo de tiempo, manteniendo sus patitas estiradas en forma de cruz, sintiendo y disfrutando ese momento. Disfrutando ese momento, el aquí y el ahora, en una profunda paz como uno de los mejores regalos que le pudiera brindar el universo en aquel momento. Al abrirlos, se sorprendió de que alrededor había unas nuevas amigas revoloteando a su alrededor y que éstas no paraban. Fue testigo presente de aquel nuevo renacer. Su renacer. Desde entonces nunca olvidará aquel mágico y maravilloso instante de su vida, aquella tarde en la que el volar de las mariposas desde aquel punto de mira le cambió la vida.